Bueno, bienvenidos a otro video de la asignatura de Histología y Embriología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata. En este caso vamos a ver tejido linfoide y en consecuencia los órganos que este tejido forma, los órganos linfoides. El tejido linfoide es un tejido conectivo que tiene como característica tener un estroma que se encarga de sostener las células que forman parte del mismo, y ese estroma tiene un andamiaje constituido por fibras que forman un plexo red, llamadas fibras reticulares, y por las células que se encargan de fabricar estas fibras, que son las células que llevan el mismo nombre, es decir, las células reticulares. Su parénquima, como habíamos comentado, está definido por la presencia de las células blancas, los linfocitos, que son las que están en mayor cuantía o mayor proporción, a las cuales se les agregan macrófagos, células presentadoras antigénicas, los plasmocitos o células plasmáticas, que están en relación con la formación de inmunoglobulinas o anticuerpos, y las células progenitoras de las anteriormente mencionadas, es decir, las células madre. El tejido linfoide bien puede organizarse de dos maneras, o bien puede estar difuso, o bien puede concentrar las células, lo que se llama tejido linfoide nodular, como vamos a ver el caso de las amígdalas, en el intestino las placas de Peyer, o en ese órgano vestigial que es el apéndice vermiforme, en forma de nódulos también. El resto de los órganos linfoides van a ser clasificados de dos maneras: órganos linfoides de tipo primario o central y órganos linfoides secundarios o periféricos, como vemos acá. En el caso de un órgano linfoide primario, como es el timo, y los órganos linfoides periféricos o secundarios, como es el caso de los ganglios o nódulos linfáticos, el caso del vaso también. Vemos una representación, en este caso preparaciones, con tinción de hematoxilina y eosina, donde en este caso se encuentran el tejido linfoide nodular organizado en la submucosa del apéndice vermiforme, el tejido linfoide entonces con esa basofilia que lo caracteriza y con esta parte clara que después vamos a ver de qué se está tratando, y acá un nódulo linfoide mejor definido con una zona intensamente teñida y una zona clara que marca una zona de proliferación y una zona de diferenciación o maduración, en lo que se va a conocer más tarde, que vamos a estar hablando como zona del manto. Bueno, habíamos comentado de los órganos linfoides, con esa división en órganos linfoides primarios, que es donde se van a generar, ¿sí? Donde van a madurar los linfocitos T o B a células con la capacidad de reconocer un antígeno o sustancia extraña concreta. Entonces, los órganos linfoides se dividían en primarios o centrales, como es el caso del timo, como es el caso de la médula ósea, ¿sí? Donde va a tener lugar el desarrollo de los linfocitos T, que van a madurar y se van a hacer competentes, es decir, van a asumir la capacidad de reaccionar frente a sustancias extrañas, los linfocitos T en el timo, y va a pasar lo mismo en el caso de los linfocitos B en la médula ósea. Y los ganglios linfoides periféricos, o mejor dicho, órganos linfoides periféricos o secundarios, como es el caso del vaso y el caso de los ganglios linfáticos, donde va a tener lugar el reconocimiento del antígeno por parte de los linfocitos B o de los linfocitos T, y esto en consecuencia va a traer la proliferación y la diferenciación de las células linfoides. Bueno, al hablar de tejido linfoide no estamos hablando ni más ni menos que algo importantísimo, como es la inmunidad, ¿sí? El tejido linfoide lleva adelante la defensa de nuestro organismo, con una particularidad, es decir, con la misión o función de reconocer todo lo extraño y de lo propio, ¿no? De lo extraño generar y emplazar diferentes mecanismos de defensa para protegernos, y algo importantísimo, como habíamos comentado, el hecho de ser tolerante o no responder frente a las moléculas propias del organismo. Las células blancas, los linfocitos,
existen diferentes subpoblaciones linfocitarias, ¿sí? Vamos a ver a los linfocitos T, que van a tener a su cargo o van a llevar adelante la inmunidad mediada por células, y vamos a poder encontrar dentro de estos los linfocitos T en memoria, los linfocitos citotóxicos, los linfocitos helper o colaboradores y los linfocitos T supresores. En el caso de los linfocitos B, van a tener la posibilidad de un estadio final de diferenciación, que es transformarse en células plasmáticas capaces de elaborar diferentes inmunoglobulinas, y a su cargo va a estar la inmunidad mediada por anticuerpos, la inmunidad humoral. Los linfocitos T citotóxicos, como el cuadro bien dice, están en relación con el reconocimiento y ataque de las células que tienen un antígeno específico y que se pueden fijar a receptores de la superficie de las células citotóxicas, ¿sí? Estas células citotóxicas o linfocitos T natural killer se van a encargar de liberar diferentes sustancias, una de ellas por ejemplo las perforinas, que van a generar la lesión y la muerte de la célula que es blanco del ataque. Las células citotóxicas, una vez que llevan adelante su función, se separan de la célula atacada y se dirigen hacia realizar la misma función respecto de otras células. Los linfocitos helper o linfocitos colaboradores se van a encargar de la secreción, fabricación, síntesis y secreción de diferentes tipos de sustancias o mediadores de la inmunidad, como es el caso de las linfoquinas, el factor mitogénico estimulador de colonias y diferentes tipos de interferones que pueden tener acción sobre infecciones de tipo viral. Los linfocitos T supresores van de alguna manera a suprimir o limitar la acción de los dos linfocitos o de las dos clústeres, ¿sí? O de las dos subpoblaciones anteriormente mencionadas, y el linfocito T memoria es quien, ante la exposición a un antígeno concreto determinado, se produce la liberación de células T activadas con mayor rapidez, que es la primera vez que se atacó a ese antígeno. Vemos en la proyección hacia la derecha un frotis de sangre donde en un mar de eritrocitos, que son esas células anucleadas con un centro claro, se pueden ver 5 células linfoides de un tamaño similar al eritrocito, a veces más pequeñas, y lo que llama la atención es que el 90% de la superficie celular está ganada por la intensa basofilia del núcleo. El citoplasma, extremadamente escaso, forma un ribete o un anillo apenas perceptible alrededor del núcleo, es decir, son células que gran parte de su superficie celular está formada por o está ocupada por su núcleo. En el caso de la foto que vemos hacia la izquierda, está representada o representa una imagen de microscopía electrónica de, en este caso de barrido. Fíjense ustedes el aspecto de la tercera dimensión, la tridimensional, donde están señalados los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B presentan en su superficie como una serie de proyecciones celulares que le dan ese aspecto irregular a la imagen que se está viendo de los mismos. Bueno, acá algunas particularidades respecto de lo que es la activación, ¿sí?, y función de los linfocitos T. Como bien dice acá, existen unas células que son las presentadoras antigénicas que se encargan de estimular y de presentar a los linfocitos T para que reconozcan esos antígenos extraños, ¿sí? Como bien dice acá, una vez activados forman una familia o clon que se va directamente a estar en relación con el ataque y con la formación de un grupo de memoria, ¿sí? Fíjense ustedes acá cómo el linfocito T, al alterar la permeabilidad de membrana de la célula que ataca, genera la muerte de la misma. Lo mismo respecto del linfocito B, como habíamos dicho, una vez que el linfocito B se activa o se produce ese anclaje tipo llave cerradura, con ese modelo donde el antígeno es ligado al receptor de superficie, se produce la activación a través del linfocito T helper, ¿sí?, por la difusión
de sustancias químicas, como habíamos visto hoy, linfoquinas, interferones, factor estimulante de colonias, y el resultado es la diferenciación celular final de ese linfocito B a células plasmáticas capaces de liberar inmunoglobulinas o anticuerpos. Esta es una imagen de microscopía óptica de los plasmocitos o células plasmáticas, células con una característica que siempre es descrita en su núcleo. Si bien son células ovaladas, tienen su núcleo en posición excéntrica, con un nucleolo prominente y con la cromatina, en parte con grumo sobre membrana, y que se une con ese nucleolo que también se marca de manera prominente, dando el aspecto de rueda de carro, que es lo que caracteriza a la descripción de estas células. En el citoplasma adyacente al núcleo puede existir o existe una imagen más clara, de menor tinción, que contrasta contra la basofilia del citoplasma de esta célula, que es la imagen fantasma del sitio donde se encuentra el complejo de Golgi. La basofilia del citoplasma está ligada a la alta cantidad de retículo endoplásmico rugoso, que se encarga de la síntesis proteica, en este caso de las proteínas, que son los anticuerpos o las inmunoglobulinas. Bueno, la inmunidad se divide en dos partes muy importantes. Una inmunidad llamada innata, es una inmunidad que está representada por las barreras físicas. Cuando hablamos de barreras físicas hablamos fundamentalmente de los epitelios, como ya habíamos estudiado en alguna oportunidad, que tienen la función o la misión de defendernos, de aislarnos del medio exterior. Cuando hablamos de los epitelios incluimos a las mucosas y obviamente las secreciones que sobre los mismos se encuentran. En el caso de la saliva, las lágrimas, el moco, el jugo gástrico, ¿sí? Sumamos a esto el barrido ciliar, propio de las vías respiratorias, ¿sí? Son todas barreras inespecíficas de defensa, igual que una vez cruzados esos epitelios, las células fagocíticas y los linfocitos natural killer que se encuentran en el tejido conectivo, que también posee otras formas de defendernos. Y la inmunidad específica, que es aquella que se va adquiriendo a través de la memoria de los contactos con los antígenos, como es el caso de la inmunidad mediada por anticuerpos y la inmunidad mediada por células. Bien, ¿qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son, químicamente son proteínas, ¿sí? Se caracterizan por tener, bueno, alto peso molecular, y se las ha agrupado en diferentes tipos que están nomencladas con letras. En este caso la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina E, G y M, donde todas son importantes. La inmunoglobulina A también se la llama la inmunoglobulina de las secreciones, y podemos ver en el gráfico a qué se debe su nombre. Se encuentra en fluidos como el sudor, la leche materna, las lágrimas, también se encuentra en la saliva y tiene que ver con, o es responsable de la protección local. Después, si bien todas las inmunoglobulinas son importantes, eh, hay que remarcar a la inmunoglobulina G, que es la que suele verse como cicatriz inmunológica, como memoria inmunológica de infecciones pasadas, y es la que tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria. Y la M, que es la que indica, bueno, un contacto reciente, como bien dice el gráfico, momentáneo, con la sustancia extraña, con el antígeno, que es cuantitativamente la segunda más importante. Bueno, ¿y qué son los antígenos? Bueno, los antígenos son una sustancia extraña al organismo. Generalmente los antígenos los elementos químicos, las sustancias químicas con mayor comportamiento antigénico son las proteínas y los lipopolisacáridos. Se trata de sustancias extrañas al cuerpo, bueno, que son reconocidas y son sobre los cuales se emplaza la respuesta inmunitaria, ¿sí? Toxinas bacterianas, virus, agentes químicos externos, ¿sí? Todos ellos funcionan como
antígenos. Y vamos a comenzar a hablar de los órganos linfoides, ¿sí? En este caso de un órgano linfoide primario como es el timo, ¿sí? El timo se encuentra, como bien dice la diapositiva, detrás tiene un origen embrionario a partir del aparato branquial que vamos a estudiar el año que viene, a partir de la tercera bolsa faríngea, y posteriormente se produce la llegada de células de origen mesodérmico, como es el caso de los linfocitos. Es un órgano bilobulado que está situado en la parte anterior del tórax, ¿sí? Cada lóbulo se divide por trabéculas de tejido conjuntivo en lóbulos más pequeños constituidos por varias zonas, como ya vamos a ver. Y un dato importante es que a partir de la pubertad comienza a producirse la involución del órgano. Bien, el timo está constituido histológicamente por una cápsula de tejido conectivo. A partir de esa cápsula se emiten tabiques que dividen de manera incompleta al parénquima tímico. Ese parénquima tímico consta de una corteza y de una médula, ¿sí? Este es un órgano de tipo linfoepitelial, por lo cual en su estroma se van a encontrar en la corteza células epiteliales que reciben el nombre de células nodrizas que interaccionan con los timocitos. Los timocitos en este caso serían los linfocitos en maduración y en capacitación, y les proporcionan, ¿sí?, a través de diferentes sustancias u hormonas tímicas la posibilidad de ir justamente madurando, ¿sí? Se trata de diferentes tipos de linfocitos pequeños, en donde los más grandes, como bien dice la presentación, se encuentran en la periferia del lobulillo, y todos son soportados por esas células epiteliales que forman ese reticulado, como habíamos comentado. Esas células epiteliales, a medida que nos acercamos a la médula, se transforman en los corpúsculos tímicos o corpúsculos de Hasal, que es el resultado del enrollamiento concéntrico de las células epiteliales. En este caso, en la médula, observamos linfocitos de tamaño más pequeño. Un dato a resaltar es la ausencia de lo que vamos a ver después, más tarde, de los centros germinales. Recordemos que este es un órgano linfoide primario, no es un órgano donde pueda llegar a verse esas estructuras que van a corresponderse con los órganos linfoides de tipo secundario. Respecto de las células reticulares epiteliales, recordemos que eran producto del endodermo, de revestimiento, del epitelio endodérmico, de revestimiento de la tercera bolsa faríngea, como habíamos dicho, ¿sí? El citoplasma, como en todas las células epiteliales, tiene un carácter tintorial acidófilo, y el núcleo es oval y tiene una posición central y tiene poca tinción. Bueno, obviamente forma estrelladas con extensiones citoplasmáticas o prolongaciones que le permiten justamente formar ese retículo o malla de sostén ocupado por los linfocitos. Y como las células epiteliales de otros sitios presentan los complejos de uniones de tipo desmosomal, ¿sí? Los linfocitos, los habíamos visto, son de pequeño tamaño, pequeños, medianos y grandes, y existen los macrófagos, también células macrofágicas que se encargan de la fagocitosis o de la fagia de los linfocitos muertos. Pueden encontrarse algunas células plasmáticas, algunos adipocitos y mastocitos. Vamos a ver un esquema de lo que venimos describiendo, en donde se observa la cápsula de tejido conjuntivo que rodea al órgano, las trabéculas o trayectos conjuntivos que son emitidos a partir de la parte interna de la cápsula, la lobulación parcial de ese parénquima tímico, y el estroma, en donde vemos las células epiteliales de la corteza que se llaman nodrizas, como habíamos hablado o habíamos mencionado anteriormente, y las células reticulares, también epiteliales, que forman la malla de sostén de esos linfocitos o timocitos en la corteza, y en la médula
se enrollan para formar los corpúsculos tímicos o corpúsculos de Hassall. Otras células, como los macrófagos, completan el cuadro que habíamos mencionado anteriormente. A título de esquema, es un lindo esquema para poder entender la descripción. Y la microscopía, ¿sí? Un preparado visto a través de la microscopía de luz, microscopía con la tinción de hematoxilina de eosina, donde se observa la basofilia intensa en la región de la corteza y la parte medular, la porción medular menos teñida de ese lobulillo, y fíjense ustedes cómo se observan las trabéculas dividiendo como islas al parénquima tímico, como habíamos comentado anteriormente. Otra preparación con hematoxilina de eosina, teñida en hematoxilina de eosina, visto a la microscopía de luz, donde, como bien está rotulado, es un detalle importante que figuraba también en el esquema, ¿sí? Los trayectos de las trabéculas desprendidas de la cápsula llegan al límite corticomedular, por eso existe una lobulación parcial, como habíamos comentado, ¿sí? Y bien definida el área de la corteza y el área de la médula, donde la tinción es bien intensa en la corteza y es menos marcada en la zona de la médula. En detalle, en la médula, las células epiteliales enrolladas formando los corpúsculos tímicos o corpúsculos de Hassall, un mar de linfocitos que rodean justamente a esta formación. Bueno, los ganglios linfáticos, en este caso un órgano linfoide secundario, ¿sí? El órgano linfoide periférico, donde se va a producir el reconocimiento o el choque con los antígenos y en consecuencia la proliferación y la diferenciación de las células linfoides, de los linfocitos, ¿sí? Existen cadenas de ganglios linfáticos distribuidos en diferentes regiones del cuerpo. Nosotros tenemos en el área de cabeza y cuello una región linfoide importante con cadenas cervicales y cadenas propias de la cabeza, donde van a tener una circulación propia, que es la circulación linfoide, es decir, los ganglios linfáticos van a estar interpuestos en la circulación linfoide entre los vasos linfáticos y van a ser, como bien dice acá, órganos aplanados, pequeños, son más una realidad microscópica que una realidad clínica, es decir, cuando un ganglio puede detectarse o puede verse es porque evidentemente ha habido una batalla dentro del mismo, algo sucedido dentro del mismo. Si en condiciones normales un ganglio no puede palparse, no puede verse, cuando eso sucede es porque algo ha ocurrido dentro del mismo y, como habíamos dicho, se localizan dentro del trayecto de las vías linfáticas. Vamos a ver que llegan al ganglio vasos llamados aferentes y salen del mismo vasos llamados eferentes. ¿Cómo es la constitución histológica? ¿Cómo es la estructura? Bueno, la estructura consta también de una cápsula, que es de tejido conectivo. Esa cápsula suele tener una parte convexa, a donde llegan los vasos linfáticos aferentes, una cápsula que normalmente está rodeada también por tejido adiposo, y de esa cápsula se van a emitir hacia el interior del órgano trabéculas también de tejido conjuntivo. El parénquima de ese ganglio va a estar dividido en una zona cortical, una zona de corteza y una zona de médula. La corteza va a tener una corteza superficial o externa y una corteza profunda interna, también llamada paracorteza. Y en la médula van a estar los cordones medulares y los senos medulares. En la corteza, los folículos, la corteza externa, van a dominar el cuadro microscópico, son formaciones redondeadas, cúmulos de linfocitos donde se va a producir la división, la proliferación y la maduración posterior de los mismos. Esos folículos o bien van a tener un centro germinal,
¿sí? O un centro proliferativo, un centro claro, cuando se produzca la estimulación de los linfocitos, zona clara, y una zona del casquete o zona del manto, que es la zona oscura donde después se va a producir la maduración linfocitaria. En la zona interna de la corteza o paracorteza, el tejido linfoide va a tener una disposición difusa y va a ocupar el espacio entre los folículos. En la médula, ¿sí? El tejido linfoide va a ser difuso, va a estar formado por linfocitos de pequeño tamaño, células de tipo macrófagos y células plasmáticas. Este es un esquema de un ganglio linfático donde se puede observar el hilio del ganglio linfático, donde emergen los vasos linfáticos eferentes. Los vasos aferentes llegan por la parte es decir, contra el lado opuesto de la cápsula, perforando la cápsula, el tejido conectivo, que está acá trazada en negro, las trabéculas también en negro, y la linfa que viene por esos vasos circula a través de los senos subcapsulares, en donde es filtrada, y los antígenos pueden entrar en contacto con la zona de la corteza externa, donde están los centros o los nódulos linfoides, listos para el reconocimiento del antígeno, para iniciar la diferenciación, la proliferación y la diferenciación de los linfocitos. Esa linfa, cuando se lleva por delante una trabécula, ingresa a un seno trabecular o radiar que lo dirige a un seno medular y posteriormente se produce la salida de la linfa a través del vaso aferente. ¿Sí? Así como existe una circulación linfática que es funcional, tengamos en cuenta que existe una circulación trófica que va a mantener las necesidades metabólicas de todo el tejido linfoide que se encuentra dentro de este órgano. Cuando retiramos los cúmulos linfoides, es decir, tanto el tejido linfoide nodular de la corteza superficial, el difuso de la corteza profunda o paracorteza y el difuso de la zona medular, podemos ver el estroma reticular, esa red que se encarga del andamiaje o del sostén del resto de las células, conformando ese retículo que habíamos mencionado hoy en primera instancia en las primeras proyecciones. Bueno, unas dos imágenes, una de menor aumento, otra de mayor aumento, tenido para microscopía de luz, donde en la imagen superior de la izquierda se observa la cápsula de tejido conjuntivo, la grasa periganglionar, ¿sí? Cómo a partir de la cápsula se emite una trabécula de tejido conjuntivo, el espacio del seno subcapsular, el seno trabecular o radial que acompaña a la trabécula y el tejido linfoide de localización cortical, la corteza externa, en donde se observa esa formación, el nódulo, ¿sí? Donde se puede observar a mayor detalle, con mayor aumento, el centro germinal o centro claro y la zona del manto o zona más oscura, donde en esta circunstancia estamos frente a la posibilidad de decir que se ha producido la activación y ha comenzado la proliferación y diferenciación de linfocitos que evidentemente han entrado en contacto con un antígeno y se preparan para llevar adelante la reacción inmunológica. Entonces acá marcados el seno subcapsular, por donde transita la linfa, y la linfa es depurada o filtrada, y el seno trabecular acompañando a la trabécula de tejido conectivo. Bien, el folículo o nódulo linfático, de esta formación que vimos anteriormente, tiene una zona del casquete, ¿sí? Formada por linfocitos muy agrupados, que son los linfocitos pequeños. Esto sería la zona del casquete, y un centro germinal o centro claro, donde existen fibras, o mejor dicho, células reticulares y linfocitos pequeños,
y linfocitos grandes en la zona oscura, muy agrupados, junto a sus precursores. Linfocitos, linfoblastos, plasmoblastos, precursores de células plasmáticas y macrófagos. Bueno, en la médula, el tejido linfoide difuso forma los cordones medulares. Encontramos los senos medulares como habíamos mencionado anteriormente. En los cordones medulares vamos a hallar macrófagos, células plasmáticas y linfocitos de pequeño tamaño. Los senos medulares obviamente separan los cordones medulares, el tejido linfoide difuso, y son cuantitativamente más numerosos y de mayor extensión que los senos corticales. En este caso se detallan los tres tipos de senos que hemos mencionado: el seno subcapsular, ¿sí?, debajo de la cápsula de tejido conjuntivo y sobre el tejido linfoide de la corteza; los senos peritrabeculares, que rodean a las trabéculas, que viajan desde la parte profunda de la cápsula hacia el centro del ganglio linfático; y los senos medulares, que se encuentran en la médula, ¿sí? Acá tenemos la cápsula de tejido conjuntivo, el tejido linfoide de la corteza y el seno medular por donde transita la linfa, ¿sí? Este seno, o todos los senos mejor dicho, es importante tener presente cómo están constituidos o qué es lo que se encuentra dentro de lo mismo, ¿sí? Presentan justamente células reticulares, recordemos que eran parte del estroma, con las prolongaciones que atraviesan la luz del seno y tienen que ver con el filtrado, ¿no?, con el filtrado de las partículas extrañas y la exposición a las diferentes células inmunes para comenzar las reacciones inmunológicas correspondientes. Es importante también tener presente que no existen estructuras de tipo membrana basal. Bueno, la histología, que es muy característica de un ganglio linfático, fíjense que el cuadro está dominado por la basofilia, en este caso, la cápsula eosinofílica de tejido conectivo denso, las trabéculas que se emanan desde la misma cápsula, el seno subcapsular, ese espacio, para llegar a la corteza, donde en la corteza el tejido se ordena en forma de nódulos, como habíamos dicho, en la corteza externa, la corteza interna, con tejido linfoide de tipo difuso, y en la médula los cordones medulares, entre los que se encuentran los senos medulares. En este polo estarían los vasos linfáticos aferentes por donde entra la linfa, y en este polo contrario estaríamos encontrando ese hilio del ganglio donde se produce la salida de los vasos de la linfa a través del vaso linfático eferente. Bueno, vamos a estudiar otro órgano linfoide, ¿sí?, otro órgano linfoide periférico o órgano linfoide secundario, que es el vaso. El vaso va a tener una estructura también muy parecida a la que venimos viendo hasta el momento respecto a estroma y parénquima. Va a tener una cápsula que va a emitir trabéculas, esa cápsula de las trabéculas de tejido conjuntivo, la zona linfoide, que es la que a nosotros nos interesa, que es las vainas linfoides de la pulpa blanca, que rodean a la estructura arteriola central, y esto tiene que ver con algo importante, ¿sí?, que es la arteria central. Es decir, el vaso es un órgano linfoide interpuesto en la circulación sanguínea, diferente de los ganglios linfáticos, que eran órganos que estaban interpuestos en una circulación paralela a la sanguínea, que es la circulación linfoide. Y aparte de la pulpa blanca, la pulpa roja o cordones de Billroth, que está formado por capilares sinusoidales, por los sinusoides, por donde circula sangre, los cordones esplénicos de Billroth, como habíamos mencionado. Bueno, la pulpa blanca, que es la zona linfoide del órgano, se organiza en una vaina que rodea a la arteria central. Esa vaina tiene tejido linfoide timodependiente, ¿sí?,
y también hay un reticulado de células y fibras reticulares que sostienen a los linfocitos, los macrófagos y las células plasmáticas, que son las células que venimos mencionando hasta el momento. Existen también acá centros germinales. En esas vainas se forman centros germinales. Y la arteria central o arteriola central es una arteriola con músculo liso en su pared, con una o dos capas, y esa arteriola emite ramas radiales que nutren la pulpa blanca, ¿no? Y tiene una posición, como está descrito ahí, por fuera, que ha fugado del centro, no se encuentra en el centro de la vaina periarterial, sino que esa arteriola se encuentra desplazada hacia la periferia. La otra porción, que son los cordones esplénicos, los cordones de Billroth, están formados por, como bien dice ahí, cilindros o placas de tejido entre los sinusoides y tienen un aspecto o forman una masa esponjosa. Se encuentran también fibras y células reticulares y abundan obviamente los elementos figurados sanguíneos, los macrófagos y las células plasmáticas. En los sinusoides esplénicos son capilares, los sinusoides son tipos de capilares sinuosos, como lo dice la palabra, de diámetro variable, pero generalmente de gran diámetro, y están revestidos por endotelio vascular y sin complejos de unión, y la membrana basal es discontinua, es decir, tiene fenestraciones con espacios discontinuos, y eso es algo importante. Es un órgano que tiene función hemocaterítica, es un órgano de almacenamiento de glóbulos rojos, pero también es un órgano donde los glóbulos rojos van a cumplir su ciclo de vida biológica y van a terminar desapareciendo. Pero esta función de acumulación o de reserva de la masa eritrocitaria es una función importante que se lleva a cabo por la acumulación de glóbulos rojos dentro de estos sinusoides esplénicos. Bueno, y acá un preparado también para microscopía óptica con hematoxilina y eosina, donde se observa la pulpa roja, los cordones de Billroth, y la pulpa blanca, donde existe el tejido linfoide con el centro claro germinal, la zona oscura. Esto es inconfundible. El tejido linfoide con el mismo aspecto microscópico que el que encontrábamos en los ganglios linfáticos. La pulpa blanca, la arteria central que no se llega a ver porque esto es un aumento panorámico, ¿sí? Es un aumento que no permite, pero estaría localizada excéntricamente dentro de estas formaciones, y la trabécula de tejido conectivo dependiente de la cápsula. Bueno, acá en detalle, ¿sí? La pulpa roja, los sinusoides y cordones esplénicos, y acá el folículo linfático, ¿sí? Dentro de la vaina arterial de la pulpa blanca esplénica, donde el centro claro germinal, y acá vemos la arteriola excéntrica, como habíamos comentado, con las capas de músculo liso y con el endotelio limitando la luz de la arteriola. Cuando uno tiene el aumento de una zona linfoide de este tipo, de un folículo linfático, y puede hacer el diagnóstico de la arteriola central, inmediatamente piensa en el vaso y deja de lado la posibilidad de un ganglio, dado que, como habíamos dicho hoy, la arteriola refleja la interposición del órgano en la circulación sanguínea, y eso no pasa en el caso de los ganglios linfáticos, o sea que es determinante para hacer el diagnóstico diferencial de este folículo linfoide respecto del vaso, de la pulpa blanca esplénica o de un ganglio linfático, la presencia y el reconocimiento de esta arteriola central. Bueno, y acá tenemos las funciones del vaso. Fíjense lo extenso que son las mismas, es decir, tenemos funciones propias o referidas a los elementos rojos de la sangre y funciones inmunitarias. La presentación antigénica, con el comienzo de la respuesta inmune. Como órgano secundario linfoide, la proliferación y diferenciación de linfocitos T y B, la producción de anticuerpos contra los antígenos que llegan a través de la sangre, y las funciones hematopoyéticas, como decíamos hoy, un órgano hemocaterítico, es decir, donde se produce la captación y la destrucción de los eritrocitos
viejos que ya están lastimados y también de las plaquetas o de los trombocitos. Y un detalle importante, una vez liberada la hemoglobina, se recupera el hierro del grupo hemo, ¿sí? Y la globina, los aminoácidos. También la formación de glóbulos rojos durante algunos momentos de la etapa fetal, intraútero, y el almacenamiento, la reserva, como dijimos hoy, el almacenamiento de sangre, ¿sí? Especialmente esa reserva de glóbulos rojos. Es un lugar de reserva de glóbulos rojos. Y esto para que veamos lo complejo de la circulación esplénica, la circulación abierta y la circulación cerrada del vaso. Acá con otro esquema, donde justamente vemos la pulpa roja, con los sinusoides de la pulpa roja y la arteria central de la pulpa blanca que atraviesa las zonas linfoides. Esto es importante. Senos de la zona marginal, circulación abierta. Bueno, acá tenemos en detalle la organización, que es bastante compleja para tenerlo presente. Bueno, y entonces algunos preparados para cerrar del vaso, en este caso donde tenemos marcado la zona linfoide como 2, es decir, el nódulo linfoide con el centro claro, la zona oscura y la arteria, acá vemos la arteria excéntrica, la arteriola central de la pulpa blanca esplénica y la pulpa roja con los sinusoides esplénicos. Un preparado, en este caso de el timo, donde se observa la corteza de tejido conjuntivo, las trabéculas, que se extendían, como habíamos visto hoy, al límite de la región corticomedular, la corteza bien teñida y la médula más clara. En detalle para que podamos observarlo. Bueno, espero que les pueda servir de orientación para poder organizarse, para poder estudiar el tema órganos linfoides. Y nos vemos en el próximo video. Les envío un saludo grande a todos.